Es muy difícil para la gente negarse a Lurch. Tiene una manera tan amable de tratarlos. Carolyn Jones, la mujer que sacudió Hollywood con su icónico papel de Morticia Adams, guardó un oscuro secreto tan bien escondido que solo salió a la luz cuando los médicos se vieron obligados a abrirla en la mesa de operaciones. Durante el apogeo de su deslumbrante carrera, pocos sabían que silenciosamente luchaba contra una pesadilla privada. Pero todo se desmoronó durante un vuelo fatídico. Vomitó sangre y fue llevada de urgencia a cirugía. Lo que los médicos encontraron dentro de su cuerpo fue nada menos que aterrador. No te pierdas este video para descubrir el secreto que mantuvo enterrado durante casi 40 años. No todo fue brillo en la infancia de Carolyn. Sus padres vivían siempre tensos, especialmente durante la Gran Depresión, cuando las cargas financieras pesaban mucho sobre su padre. Incapaz de soportar la presión, abandonó a la familia en 1934. Eso fue una herida que nunca sanó en el joven alma de Carolyn. Su madre, que ya sufría de agorafobia, tuvo que luchar contra la pobreza mientras criaba a su hija, haciendo la vida cada vez más asfixiante. Sin otra opción, se mudaron con los abuelos de Carolyn. La casa, ya estrecha, se volvió sofocante, y lo peor fue que tuvo que soportar el temperamento violento de su abuelo, accesos repentinos de ira que la mantenían en un estado constante de miedo. Además, Carolyn padecía de asma crónica, quedándose a menudo confinada en cama durante semanas. Durante esos largos periodos atrapada en su cuerpo frágil, se refugió en los libros, la música y las revistas de Hollywood. Las páginas brillantes llenas de estrellas deslumbrantes se convirtieron en su ventana a otro mundo, un lugar de glamour, brillo y oportunidades infinitas. En ese mundo de ensueño ya no era una niña enferma y débil, sino una estrella radiante en la pantalla grande. De ese anhelo silencioso comenzó a alimentar el sueño de algún día convertirse en una verdadera estrella de cine. Cuando Carolyn oyó hablar de Pasadena Playhouse, una prestigiosa escuela de actuación en California, supo que era su única puerta de escape de la realidad. Decidida a perseguir su sueño, en 1947, con solo 17 años, se convirtió en estudiante allí. En la Playhouse no solo estudió técnicas de actuación, sino que también experimentó su primer amor. En agosto de 1949, Carolyn conoció a Don Donaldson. El romance entre la joven de 19 años y el hombre de 27 floreció rápidamente. Después de solo un año de noviazgo, se casaron en 1950. Para muchos, parecía una historia de amor romántica, pero en Hollywood suscitó susurros de dudas. Desafortunadamente, el matrimonio duró apenas un año antes de terminar en divorcio, dejando una cicatriz en el corazón de Carolyn. Aún así, ella se negó a derrumbarse. Tras 3 años de esfuerzo, Carolyn se graduó con honores en Pasadena Playhouse, lista para entrar en el mundo con el que siempre había soñado. Pero Hollywood no fue un camino fácil. Pronto se dio cuenta de que solo el talento no bastaba. En una industria obsesionada con las apariencias, si conseguía un papel dependía más de su aspecto y los rígidos estándares de belleza del negocio que de sus habilidades artísticas. Por el bien de su carrera, decidió una transformación completa: cirugía plástica, teñirse el cabello de rubio, entrenar para perder su acento tejano, cambiar su forma de caminar y su postura, y invertir en ropa moderna. Esta reinvención cambió todo. Poco después, un buscador de talento notó a Carolyn durante una actuación en el Players Ring Theater. Tras una audición exitosa, consiguió un contrato de 6 meses con Paramount Studios. Carolyn había entrado oficialmente en la industria cinematográfica, pero el precio fue alto. Por mucho que ansiara actuar, no podía escapar de la frustración de saber que era su nueva apariencia y no su delicada habilidad lo que finalmente le abrió la puerta.
Cuando Carolyn firmó con Paramount, parecía que su trayectoria en el cine finalmente se abría. En 1952 debutó en The Turning Point, un título casi profético, como señalando la transformación de su propia vida. Su familia estaba encantada. Su madre lloró de orgullo mientras sus abuelos bailaban en su pequeña sala de estar. Pero esa gloria pronto se desvaneció. Después de su debut, Carolyn solo consiguió 2 papeles menores antes de que Paramount terminara su contrato. Las dificultades financieras golpearon con fuerza. El salario modesto de Paramount estaba lejos de cubrir los altos costos de vida en Los Ángeles. Las cosas se pusieron tan difíciles que su hermana menor, Betty, tuvo que mudarse con ella para ayudar con el alquiler. Para sobrevivir, Carolyn aceptó cualquier papel que encontró, desde pequeñas películas hasta producciones teatrales. Volvió a las luces del teatro en Preston Sturges Players Theatre, un lugar que no solo le dio trabajo, sino que también le presentó un nuevo capítulo en su vida personal. Allí conoció a Aaron Spelling, un joven guionista que aún encontraba su lugar en la industria. Entre ellos floreció una extraña pero innegable conexión. Ambos eran ambiciosos, impulsados por el hambre de dejar su huella en el entretenimiento. Sobre todo, compartían un sentido del humor que los unió. Para Carolyn, esto no era solo amor, era el encuentro lejano de 2 almas gemelas. En 1953, la fortuna le sonrió otra vez. Fue elegida para House of Wax, una de las primeras películas en 3D jamás hechas. Su papel fue pequeño, pero el filme se convirtió en una sensación mundial. Por primera vez, los críticos comenzaron a notar a Carolyn elogiándola. En el mundo despiadado de Hollywood, su nombre comenzaba a abrirse camino. Su estrella estaba en ascenso y todos creían que estaba al borde de la verdadera fama. Pero mientras su carrera ascendía, su vida amorosa se complicaba. Carolyn estaba segura de que Aaron era el hombre de su vida y esperaba una propuesta. Pero Aaron, aunque profundamente enamorado de ella, dudaba. Creía que no podía casarse hasta tener una carrera estable y medios financieros para proporcionar un hogar seguro. Carolyn, sin embargo, era impaciente. Odiaba las demoras y sentirse pasiva, así que tomó la iniciativa. Fue ella quien propuso matrimonio a Aaron. En abril de 1953, los dos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Pero Carolyn nunca fue la imagen de una ama de casa de los 50. Desde el principio, dejó claro que su carrera era lo primero. Para ella, tener hijos solo para cumplir con el deber de mujer era injusto. Admitió abiertamente que no quería que la maternidad opacara sus ambiciones artísticas. Fue una elección audaz, casi rebelde contra las normas de la época. Pero Carolyn se mantuvo firme. Mientras tanto, la suerte volvió a llamar a su puerta. Un director de casting de Columbia Pictures la notó y creyó que era perfecta para un gran proyecto próximo, desde aquí hasta la eternidad. Para Carolyn, esto no era solo otra oportunidad, era un boleto dorado que podría colocarla entre las verdaderas estrellas de Hollywood. Pero el destino cruel le dio la espalda otra vez. La noche antes de la audición crucial, Carolyn sufrió una fiebre alta por neumonía. Su temperatura superó los 40 grados y fue llevada al hospital en estado crítico. El papel, que ella creía seguro para su estrellato, se lo dieron a Donna Reed. Irónicamente, ese papel le valió a Reed un Oscar. Para Carolyn fue como si un futuro robado se desvaneciera frente a sus ojos. Estuvo atormentada por la pregunta: si hubiera estado sana ese día, ¿qué tan diferente habría sido mi vida? La decepción la hundió en una profunda crisis. Temía que su momento de brillar se hubiera ido para siempre. Los trabajos que siguieron fueron de poca importancia, papeles secundarios que mantenían su nombre en las sombras. Pero luego apareció una chispa de suerte en el lugar más improbable.
En una despedida de soltera, Carolyn tomó una decisión audaz. Se cortó el cabello largo, lo tiñó de oscuro y se reinventó con una imagen completamente nueva. Su tiempo en pantalla duró solo 8 minutos, pero cada segundo fue electrizante. Los críticos la colmaron de elogios, los periodistas se apresuraron a entrevistarla y ocurrió algo inesperado. Carolyn fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto. Fue una gran alegría, pero salpicada de amargura. La noche de los Oscars, Carolyn esperó nerviosa a escuchar su nombre. En cambio, la victoria fue para Moshi Umechi. Carolyn salió del teatro bajo las luces brillantes, llevando el honor del reconocimiento, pero sin trofeo en la mano. Aún así, esa noche dejó en ella una nueva determinación profunda. No se detendría hasta demostrar que merecía ser una artista realmente digna de grandeza. La siguiente oportunidad llegó en 1958 cuando Carolyn compartió cartel con Elvis Presley en King Creole, la última película del rey del rock and roll antes de entrar al ejército. Irónicamente, en ese momento Carolyn tenía una fiebre de 39 grados. Temiendo contagiar a Elvis, pidió no participar en la escena de beso. Elvis bromeó: «Está bien, quizá así me salve del servicio militar». Su comentario medio en serio hizo reír al equipo entero. Afortunadamente, la película fue un gran éxito, marcando otro hito en el accidentado camino de Carolyn. A pesar de su creciente fama, Carolyn fue encasillada en papeles excéntricos secundarios. Cuando le ofrecieron el guión de Career, exigió firmemente el papel principal romántico, dejando el rol de la secundaria excéntrica para Shirley Emlan. Carolyn quería demostrar que podía ser una verdadera protagonista, no solo una decoración a un lado de los personajes principales, pero la vida rara vez sigue un guión. La película resultó un fracaso en taquilla, aunque muchos críticos alabaron la actuación más matizada y profunda de Carolyn. Para ella fue un triunfo artístico, pero un desastre comercial, un paradigma tristemente familiar en Hollywood. Tras bambalinas, Carolyn se sumergió en el estilo de vida glamuroso de la élite de Hollywood. Ella y Aaron Spelling, ya conocido guionista, construyeron una mansión lujosa de 13 habitaciones, llenando sus armarios de pieles y joyas. En público, Carolyn mantenía la imagen de una estrella radiante, pero en verdad, los guiones importantes se volvieron escasos y la prensa hablaba de ella con menos frecuencia. Mientras tanto, la carrera de Aaron despegaba inesperadamente. Se estaba convirtiendo en uno de los guionistas más prometedores de la televisión. El desequilibrio se volvió dolorosamente evidente. De ser el centro de atención, Carolyn pasó a ser una sombra al lado de su esposo. Peor aún, Aaron desarrolló hábitos sospechosos, ausentándose con excusas vagas durante las noches. Poco a poco, la confianza se erosionó y en agosto de 1964, su matrimonio de más de una década terminó en divorcio. Con solo 34 años, Carolyn parecía ver cómo cada parte de su vida se desmoronaba. Pero no sabía que estaba a punto de asumir el papel más grande de su carrera. Hasta entonces, Carolyn había rechazado repetidamente ofertas para televisión, aferrándose a su sueño de ser estrella de cine. Sin embargo, una propuesta irresistible para un papel en televisión diurna la hizo reconsiderar. El personaje era excéntrico, oscuro y teñido de humor, casi como hecho a medida para Carolyn. Fue una elección que no dudó en tomar y se convirtió en el papel definitorio de su destino. En 1964, Carolyn se unió oficialmente al elenco de La familia Addams en el papel que definiría su carrera, Morticia Addams. Pero el show causó controversia. Cuando La familia Addams se estrenó el 18 de septiembre de 1964, muchos espectadores quedaron impactados por la química ardiente en pantalla entre Morticia, interpretada por Carolyn, y su esposo Gómez.
Sus audaces muestras de afecto escandalizaron a las audiencias conservadoras, pero el revuelo por su romance en pantalla no fue nada comparado con el tormento real de Caroline. El famoso vestido de Morticia, aunque glamoroso en cámara, era pura tortura. Estaba tan ajustado que Caroline apenas podía caminar, y quitárselo después de filmar le llevaba hasta 20 minutos. Finalmente, los diseñadores añadieron velcro en la espalda para que pudiera quitárselo más fácilmente y moverse entre escenas. Aunque esta no fue la carrera cinematográfica glamour que Caroline había soñado alguna vez, el show le dio el foco que había anhelado durante mucho tiempo. La familia Addams se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. A los 35 años, Caroline alcanzó la fama de estrellas con millones de fans devotos. Fue un sueño hecho realidad y Caroline disfrutó cada momento. Pero el sueño se derrumbó. A pesar de la popularidad del show, ABC canceló La familia Addams después de solo 2 temporadas. Caroline quedó devastada. Luego aceptó varios roles episódicos en televisión el siguiente año, pero las oportunidades siguieron siendo escasas. Caroline sospechaba que estaba tan relacionada con Morticia que la audiencia ya no la aceptaría en otro papel. Su carrera declinó rápidamente, quedándole sin un camino claro a seguir. Con pocas opciones restantes, Caroline regresó al teatro participando en The Homecoming en Broadway, pero odiaba cada minuto, sintiéndose agotada y amarga. Buscando consuelo, Caroline se acercó a su amigo y coach vocal Herbert Green. Su relación se profundizó hasta convertirse en romance y se casaron en diciembre de 1968. Pero muchos amigos desaprobaron el matrimonio, encontrando a Green extraño, desagradable e incluso antipático. Él convenció a Caroline de abandonar la actuación y mudarse con él a Palm Springs. Desde entonces, Caroline vivió en aislamiento y su vida, una vez brillante, se fue oscureciendo. Después de 7 años en solitario en Palm Springs, Caroline finalmente se dio cuenta de que no podía vivir sin las luces del escenario. A los 46 años, cuando muchos creían que su carrera había terminado, Caroline eligió un nuevo comienzo. Terminó valientemente su matrimonio sofocante con Herbert Green y regresó a Los Ángeles, el lugar donde sus sueños alguna vez florecieron. Pocos creían que el público aún la recordaría, pero afortunadamente el amor de los espectadores no había disminuido. Comenzó a aparecer nuevamente en papeles episódicos en televisión, participó en producciones teatrales y lentamente redescubrió su orgullo, el sentido de ser una artista, de entregarse por completo a su oficio. Fue en el teatro donde Caroline encontró un nuevo amor. Durante los ensayos, conoció a Peter Bailey Britten, un colega apasionado y lleno de energía. Su relación floreció naturalmente, dándole a Caroline la esperanza de finalmente encontrar la felicidad duradera tras tanta pérdida. Pero el destino no le concedió mucho tiempo. En un vuelo de Dallas a Los Ángeles, Caroline cayó repentinamente gravemente enferma, vomitando sangre violentamente en el baño del avión. Al aterrizar, fue llevada de inmediato al hospital donde los médicos se vieron obligados a extirparle la mayor parte del estómago para salvarle la vida. El diagnóstico fue devastador: cáncer de colon avanzado. A los 51 años, en lugar de buscar la simpatía pública, Caroline optó por el secreto. Soportó silenciosamente cirugías y agotadores tratamientos de quimioterapia, negándose a convertirse en objeto de lástima. Cuando su condición mejoró temporalmente, hizo un poderoso regreso a las telenovelas. Para Caroline, actuar era más que una profesión, era su razón de vivir. Dijo una vez: «Hasta mi último aliento, todavía quiero ser actriz». Pero la esperanza pronto se desvaneció cuando los médicos confirmaron que el cáncer había regresado. Aún así, Caroline no se rindió.
Continuó apareciendo en las telenovelas, incluso cuando su cuerpo estaba tan débil que tuvo que sentarse en silla de ruedas para terminar sus escenas. Detrás del maquillaje, bajo la cofia de encaje y la cinta que ocultaban su cabello perdido por la quimioterapia, todavía llevaba el aura orgullosa de una verdadera estrella. En septiembre de 1982, Caroline y Peter celebraron una boda sencilla pero profundamente emotiva. Ella quería lucir radiante en su gran día y con toda la fuerza que pudo reunir, apareció como una novia luminosa, desafiando el dolor que consumía su cuerpo. Fue un momento que confirmó tanto el amor como el orgullo de una mujer que una vez cautivó a millones. Sin embargo, menos de un año después, en julio de 1983, Caroline cayó en coma en su casa de West Hollywood. Exhaló su último aliento el 3 de agosto de 1983 a los 53 años. Antes de partir, Caroline preparó sus últimos deseos: donar el disfraz y la peluca de Morticia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como testimonio de su papel icónico. Su viudo, Peter, también entregó los guiones originales de La familia Addams a la UCLA. Así, Morticia Addams y Caroline Jones misma viven en la memoria del público como símbolos perdurables de belleza misteriosa, talento y fuerza inquebrantable frente al destino.